El Experto por la 96.9 FM. Continuamos con nuestro segmento de entrevista. Ahora analizaremos la industria maderera y forestal del país. Para ello hemos invitado a Cristian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación de la Industria Forestal y de la Madera. Cristian, bienvenidos al Experto Producción. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Cristian, para tener un contexto general, coméntanos cómo cerró en el 2025 la industria forestal y maderera del Ecuador. ¿Cuáles fueron esos principales hitos o aspectos que tenemos que destacar del año que pasó? Bueno, primero es interesante, ustedes van a tener una primicia. No hemos, recién ayer tuvimos las cifras cerradas del Banco Central, por lo tanto no hemos podido comunicar, sino con ustedes serían los primeros en saberlo. El año pasado, el 2025, en exportaciones rompimos un nuevo récord. El Ecuador exportó, la industria forestal ecuatoriana exportó 737 millones de dólares en los distintos productos que tiene la industria forestal. Esto nos posiciona como el séptimo sector en exportaciones, sobre todo por la diversidad de productos, la diversidad de mercados y además por el valor agregado. Somos el primer sector exportador de manufacturas y eso evidentemente es importante. Ahora, ¿cuáles son los principales productos de exportación? Productos derivados de balsa, que tienen como destino la industria de la aerogeneración, la industria eólica. Y por el otro lado, tableros de madera son un producto industrializado importante en el que tenemos presencia tanto en la región cuanto en países como Estados Unidos y toda Latinoamérica. Eso en términos generales hemos crecido en distintos porcentajes en cada uno de los productos. Hay otros productos como muebles, por ejemplo, que se han mantenido. Hemos sostenido las exportaciones con una diversificación de mercados importante, a pesar del tema de los aranceles en Estados Unidos. Es decir, ha habido esfuerzos importantes desde las industrias para poder seguir creciendo y en algunos casos mantener las exportaciones. ¿Cuáles han sido los principales factores que han permitido este crecimiento del sector y la diversificación que nos estás comentando? ¿Qué hay atrás de estas industrias? ¿Cuáles son, hacia dónde están dirigiendo las inversiones que han permitido estos resultados? Bueno, las razones son múltiples. En el Ecuador y la industria forestal ecuatoriana tiene distintos tipos de productos, distintos subsectores dentro de la industria y cada una tiene sus propias lógicas, sus propias lógicas, como decía, y también sus propias dinámicas, ¿no? Mercados específicos y demás. Por poner un ejemplo, el principal mercado de los productos de balsa fue China. Hay un crecimiento importante en la generación eólica en China y eso ha generado el que ese mercado sea el más importante para los productos de balsa. Pero luego tenemos el mercado europeo. Justamente la semana pasada estuvimos firmando un acuerdo un memorando de entendimiento con una de las principales industrias de generación en Europa para poder continuar con el crecimiento dentro del mercado europeo con un producto que tiene además exigencias más fuertes y demás, porque lo que nos interesa justamente es posicionar productos que tienen una marca de sostenibilidad muy importante, que es lo que le caracteriza a la industria ecuatoriana. En cuanto a inversiones, principalmente el crecimiento de plantaciones forestales. Eso es el elemento más importante. En algunos sectores se ha podido hacer con más fuerza que en otros, y por eso se ha podido crecer. Y luego también el esfuerzo en la diversificación de mercados. Y esto no es del año 2025, esto viene desde décadas atrás.
el abrir un mercado no es algo que se puede hacer de un momento al otro. Esto es un proceso, generalmente toma 2, 3 años de mucha persistencia, de mucha inversión, de muchos recursos destinados para eso, y es entonces un conjunto de elementos que son los que marcan el que hayamos crecido. Para que usted tenga una referencia, el año anterior, el 2024, las exportaciones estuvieron en 650 millones de dólares. Por lo tanto, son 80 y pico de millones, bueno, eran 650 y algo, pero más o menos alrededor de entre 80 y 90 millones de dólares es el crecimiento de este año, principalmente manejado por el mercado de balsa en China, pero también en los otros mercados el crecimiento ha sido sostenido. Em, para poder también poner en contexto esta cifra que le acabo de dar, vale la pena también irnos bastante más atrás en las exportaciones, para que ustedes tengan una referencia y las personas que nos escuchan y nos ven puedan verlo, puedan entenderlo. En el año 2012, la industria forestal ecuatoriana no llegaba a 300 millones de dólares en exportaciones. Estábamos por debajo, 296, si mal no recuerdo, millones de dólares, y ahora tenemos 737 millones de dólares de exportaciones. Por lo tanto, esto es un proceso de crecimiento que lo que ha hecho el 2025 es seguirse consolidando a partir de los esfuerzos que se han hecho desde décadas en la industria forestal. Para entender también, Cristian, un poco el tema del encadenamiento que representa la industria forestal y de madera del país, coméntanos sobre estas plantaciones comerciales pensadas con esa lógica, que son el resultado final después de estas cifras de exportación. Todas estas inversiones que hay alrededor del país o por todo el nivel nacional de empresas que están viendo que son plantaciones forestales con fines comerciales que hay en el país. Sí, a ver, ahí hay un tema que es clave. Y yo siempre destaco cuando hablamos de AIMA como organización. Justamente este año vamos a cumplir 50 años de vida institucional, y cuando nace la organización, los empresarios del sector crean esta organización con esa idea de la sostenibilidad, de plantar los árboles para poder tener una industria permanente sin afectar el medio ambiente y más bien generando externalidades positivas en lo que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, a partir de eso, el Ecuador y las industrias en el Ecuador han hecho grandes esfuerzos en investigación, en fortalecer la parte de silvicultura. La genética también ha sido uno de los elementos clave que el Ecuador ha trabajado, las industrias han trabajado para poder mejorar los rendimientos, mejorar la productividad y obviamente hacernos competitivos en esos mercados. Entonces, las plantaciones forestales son el punto de partida de la cadena forestal. Evidentemente, mientras más plantaciones tengamos, vamos a ser mejores y poder seguir llegando a los mercados internacionales. Por lo tanto, ahí hay un reto, hay un desafío interesante y hay un compromiso de las industrias y también lo estamos trabajando con el sector público para que se siga fomentando y se siga fortaleciendo el tema de las plantaciones forestales en el país. Entonces, tenemos plantaciones para ampliar un poco más, plantaciones en todo el país, en distintas zonas y provincias, algunas especies que son de la sierra, entre la sierra centro y el norte del Ecuador, hay otras que se dan mejor en la costa y dependiendo del uso, dependiendo del subsector, dependiendo del nivel de industrialización, se van plantando en función de esa necesidad. Pero así, a grosso modo, podría mencionar el tema de las plantaciones forestales, que es tan importante. Y este detalle no solamente tiene un fin productivo, Cristian, también el impacto positivo en el medio ambiente. Toda esta captación de CO2, generación de oxígeno, ese aporte tan importante de la industria forestal ecuatoriana para un entorno más sostenible. Absolutamente, eso es clave, ¿no? Yo decía las externalidades positivas. Evidentemente, las plantaciones forestales que se cultivan vinculadas a la industria tienen como destino el, el tener materia prima,
pero hay estas externalidades positivas que son la captura de CO2, como ha mencionado, también la captura de agua, la regulación hídrica es muy importante, y luego también otros servicios ambientales vinculados, digamos, con polinizadores, con la parte de fauna también, que es muy importante. Es decir, claro, las plantaciones tienen como objetivo el tener materia prima, pero tienen todas estas ventajas y todas estas maravillas vinculadas ya a una sostenibilidad desde un entorno o un entendimiento mucho más amplio. Una cosa que se me escapaba mencionar hace un momento cuando hablaba de los fundadores de AIMA es que em, se empezó en el año 2000, en 1976, cuando se crea IMA, ya a hablar de conceptos de sostenibilidad, cuando todavía la palabra sostenibilidad no estaba en el diccionario. La palabra sostenibilidad se integra en el diccionario a mediados de la década siguiente, y por lo tanto me gusta a mí destacar ese nivel de liderazgo y esos pioneros que están detrás de la industria forestal ecuatoriana. Ahora analizando un poco 2026, Cristian, coméntame cuáles son estos aspectos que hay que ir viendo en el comercio internacional. Ya en el 2025, por ejemplo, tuvimos estos aranceles recíprocos o unilaterales que puso Estados Unidos, pero ¿qué pasa en los otros principales mercados de los productos derivados de la industria forestal y maderera ecuatoriana? Mira, ahí tenemos cada mercado es un mundo, ¿no es cierto? Y cada producto tiene un mercado también distinto. Pero en términos generales, sí, claro, el tema de los aranceles ha sido un desafío importante. No hemos, no hemos decrecido en las exportaciones de Estados Unidos, principalmente porque las empresas han hecho un esfuerzo descomunal por absorber una parte de esos aranceles, para que no el 100% del arancel no se destine no lo pague el usuario final, y eso no nos quite competitividad. Pero obviamente es un esfuerzo muy grande en la rentabilidad de las empresas. Entonces, digamos, ahí hay un tema, un elemento que es importantísimo, porque si bien tenemos una cifra importante como son esos 737 millones de dólares, también la rentabilidad de las empresas se ha visto afectada por estos temas exógenos que intervienen. Ahora, por el otro lado, los distintos acuerdos comerciales que se han negociado son un camino interesante para poder seguir diversificando las exportaciones, pero como decía hace un momento, la capacidad de reaccionar tanto de la industria local como del cliente o de los distribuidores en otros países no permite de un año a otro o de un mes a otro el reemplazar unos mercados, sino más bien lo que tenemos es que poder ir creciendo. Otro de los desafíos que tenemos ahora es lo que está sucediendo con Colombia, con este tema de esta, los medios la han denominado una guerra comercial. Eh, Creo que ahí hay un desafío interesante, porque Colombia es un destino importante para las exportaciones del Ecuador. Entonces ahí tenemos que también estar muy, muy atentos para que ese mercado siga siendo muy importante, ¿no? La región andina fue el primer mercado natural de la industria forestal ecuatoriana. Colombia, obviamente, siendo uno de esos países, y obviamente tenemos un desarrollo de 50 años del mercado en Colombia, que tenemos que cuidarlo y tenemos que mantenerlo. Cristian, muchas gracias por tu participación aquí en El Experto Producción, y auguramos verdadero un 2026 muy bueno y positivo para esta industria, lo cual nos beneficia a todos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto haber estado en este espacio, y pues estamos a las órdenes para seguirles contando buenas noticias, que es lo que nos gusta hacer y nos gusta dar. Agradecemos la presencia de Cristian Rofrío, director ejecutivo de la Asociación de Industria Forestal y de la Madera del Ecuador, y que nos dio un detalle muy importante. En el 2025 este sector generó 737 millones de dólares de divisas. Esa es una gran noticia para una economía dolarizada como la ecuatoriana, que requiere de ingresos, de inyección de capitales. Esto es una muy buena noticia, y las perspectivas 2026 son todavía mejores. Así que auguramos éxito a la industria forestal y maderera ecuatoriana. Somos AIMA, Industria Forestal Sostenible.